Hola, ¿qué tal? Estamos en un curso más dentro de Gallelis. Hoy tenemos el gusto de presentar el manejo y uso seguro de las sustancias químicas. Tendremos el objetivo y las definiciones y la norma aplicable, que es la NOM 018 y la 005 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Recuerden que una NOM es de carácter obligatorio. Tenemos aquí un dilema. Todos los días en nuestra vida diaria utilizamos químicos, pero es tarea de los gobiernos, empleadores y trabajadores, donde estos últimos, al estar expuestos de forma constante a las sustancias peligrosas, deben tener derecho a estar informados, capacitados y protegidos. Capacitar a los trabajadores sobre la norma 018 en el manejo seguro de los químicos destinados al área de la industria alimenticia para evitar riesgos que comprometan la salud de clientes y trabajadores. Recuerden que necesitamos saber qué es un peligro. Es la capacidad intrínseca de una sustancia o potencialidad de una sustancia física para ocasionar daños a las personas, al medio ambiente o a los bienes. Un riesgo se define como la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias sean negativas. Pero esto aún no ha sucedido. Bueno, es muy importante citar que un producto químico debe de tener una hoja de seguridad y una ficha técnica. En la hoja de seguridad debe estar plasmado las características intrínsecas y las propiedades de las sustancias químicas, así como sus condiciones de seguridad e higiene. Un peligro es la capacidad intrínseca de una sustancia química peligrosa o mezcla para generar un daño al trabajador o al centro de trabajo, mientras que el riesgo es la probabilidad, o sea que todavía no sucede, de que los efectos nocivos de esa sustancia pueda alterar la salud del trabajador. Los productos químicos son aquellos elementos compuestos y mezclas, ya sean naturales o sintéticos. Un producto químico peligroso se clasifica en función del tipo y el grado de riesgo físico o los riesgos que entrañan para la salud. La utilización de los productos químicos involucra pues producción, manipulación, almacenamiento, transporte, eliminación y tratamiento de residuos, equipo y recipientes utilizados para dichos fines. Los trabajadores que están directamente expuestos a las sustancias peligrosas deben tener derecho a trabajar en un entorno seguro y saludable. Por lo tanto, una sustancia es un elemento químico y sus compuestos en un estado natural obtenido mediante un proceso de producción. La mezcla va a ser la unión o la dilución de dos o más sustancias que reaccionan entre ellas. La sustancia química es aquella que por sus propiedades físicas y químicas, características toxicológicas, presentan peligros físicos para las instalaciones, maquinaria, equipo y salud de las personas. En cualquier lugar en donde trabajemos o incluso en nuestro hogar, ubicamos perfectamente el cloralex. Entonces, hoy vamos a dar el ejemplo del cloralex, pero este ejemplo se puede este ejemplo se puede transmitir a cualquier otro producto. La norma 018 establece los requisitos para disponer de los centros de trabajo del sistema urbanizado, su identificación y la comunicación de peligros y riesgos a fin de prevenir daños a los trabajadores. Y la NOM 005 establece las condiciones de seguridad para el manejo, transporte y almacenamiento de las sustancias químicas, para prevenir y proteger la salud de los trabajadores y evitar daños en el centro de trabajo. Entonces, como actividad y dentro de nuestro examen, vamos a escribir el significado de las siguientes definiciones. ¿Cuál es peligro? ¿Qué es una hoja de datos de seguridad? ¿Y qué es un riesgo? Una vez que tenemos esta respuesta, continuamos.
La norma 005 nos muestra las obligaciones del patrón. Contar e implementar con un sistema armonizado la identificación y comunicación de los peligros y riesgos de estas sustancias. Poner a disposición de los trabajadores las hojas de seguridad y otorgar capacitación. Señalizar depósitos, recipientes anaqueles o áreas de almacenamiento. El trabajador debe de participar en la implementación, capacitarse, conocer el contenido de las hojas de seguridad y informar sobre la falta de hojas de seguridad o bien la señalización en los depósitos. Como actividad 2, vamos a mencionar dos obligaciones que debe de cumplir como empleado y qué pasaría si no cumples con ellas. Recuerden que esto es parte del examen y lo podemos ir contestando. Dentro del Sistema Armonizado de Identificación y Comunicación de Peligros tenemos un listado actualizado de sustancias químicas. Por ello, tenemos una carpeta impresa de todos los productos que están autorizados. Este debe de tener el nombre de la sustancia, el CAS, que es el número de la sustancia, para mezclas es el CAS y de cada uno de sus componentes, clasificación de sus peligros físicos y para la salud, la hoja de datos de seguridad, señalización y etiquetado. Entonces, en la hoja de seguridad vamos a encontrar 16 secciones que vamos a ir desmenuzando en el ejemplo de Cloralex. Los elementos de señalización. Un recipiente que contiene un químico debe de tener nombre de la sustancia, palabra de advertencia, pictograma o símbolo, que son los de color rojo, código de identificación y consejos de prudencia, que más adelante veremos que son los H y los P. Identificación, el nombre de la sustancia u otros medios de identificación que podrían ser un código. Uso recomendado de la sustancia química y restricciones, datos del proveedor y número de teléfono. Dentro de la identificación de los peligros es clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla conforme a lo que señale el GHC y los peligros físicos o los peligros que son destinados para la salud. Elementos de señalización, es decir, consejos de prudencia, pictogramas y símbolos. Los peligros físicos son aquellos marcados en nuestra parte derecha superior, que pueden ser explosivos, gases inflamables, aerosoles, líquidos inflamables, sólidos inflamables, sustancias o sus mezclas que reaccionan espontáneamente, mezclas que experimentan calentamiento espontáneo o que en contacto con el agua desprenden gases, sustancias y mezclas corrosivas para los metales. Abajo de estos citamos el peligro ambiental, que es el único símbolo con el pescadito. Y para la salud, los estamos mostrando del lado izquierdo en la parte baja, toxicidad aguda, corrosión, lesiones oculares, sensibilización respiratoria, mutagenicidad, carcinogenicidad, toxicidad para la reproducción, toxicidad específica de órganos blancos, toxicidad específica de órganos blancos, exposiciones repetidas y peligro por aspiración. Cada uno de estos pictogramas en cualquier producto químico, al menos uno deberá aparecer. Los consejos de prudencia son los siguientes. Consejos de prudencia de carácter general, relativos a la prevención, a la intervención, relativos al almacenamiento y a la eliminación. Un consejo de prudencia es una P y estos se muestran en la siguiente tabla. Todos los consejos de prudencia tienen un código y estos códigos deberán aparecer en la etiqueta o bien en la hoja de seguridad. Los pictogramas y símbolos deberán estar incluidos en la señalización de la hoja de seguridad. Tener forma de rombo con borde rojo, apoyado por un vértice. Contener el símbolo en negro y fondo blanco y dimensión específica. Y aquí los vemos. Estos son los peligros físicos y de salud.
En esta actividad vamos a colocar el peligro físico o de salud al que pertenece cada pictograma. Lo único que tenemos que hacer es escribir abajo de la imagen si es físico o para la salud. Y una vez que lo tengamos, continuamos. Ya estamos presentando la hoja de seguridad del Cloralex, que es un cloro marca Cloralex. Y aquí en la primera parte estamos viendo la identificación, el uso recomendado y los datos del fabricante, así como su dirección y número de emergencia. Esta es la sección 1, recordemos que son 16 secciones. La sección 2 es la identificación de peligros y aquí estamos viendo el pictograma que nos corresponde, las frases P, que ya vimos su código, y las frases H que nos muestran peligro. Muy bien, dentro de las 16 secciones, la tercera parte, que es la composición e información de los componentes, vemos esto: identificación química, el nombre común, el número CAS y ONU, las impurezas, y para las mezclas, la concentración y rangos. El número 4 nos habla de primeros auxilios. Y efectivamente, aquí vemos la composición y los primeros auxilios. ¿Qué hacer en caso de que me caiga en el ojo, en la piel, tras una ingestión? Y los síntomas. Es muy importante por eso portar el EPP, el equipo de protección personal. Y es súper importante leer la ficha antes de dar cualquier consejo o dar cualquier auxilio. Dentro de la sección 5 son las medidas contra incendios y de la número 6 se deben de tomar en caso, ¿qué hacer en caso de derrame o fuga accidental? Muy bien, entonces aquí vemos que nos pide en el símbolo azul un traje especial, medidas contra incendios. Para la número 6, ¿qué hacer en caso de derrame? Es súper importante leer esta parte porque a veces cuando se nos cae un producto químico pensamos que diluyendo el producto o aplicando grandes cantidades de agua es lo correcto, pero no siempre es lo correcto. Si ustedes lo ven en el método y materiales de aislamiento y limpieza, nos dice contener derrames grandes con arena o tierra, es decir, si se me cayera una gran cantidad de cloro, lo que debería aplicar es esto, arena o tierra para absorber y después limpiar. En el número 7 es el manejo y almacenamiento y en el 8, súper importante, el EPP, que es la protección personal. Nos debemos de basar en las ayudas visuales que nos da la ficha técnica. Por mencionar algunos, podemos tener guantes de nitrilo, las gafas, la mascarilla o la mascarilla facial con cartucho. En este caso, están identificados con letras y lo vemos en la parte derecha de la imagen. Precauciones para la manipulación y condiciones de almacenamiento. Generalmente vamos a encontrar esto en un lugar fresco, bien ventilado y lejos del calor. Ustedes se preguntarán por qué el contenedor o el envase del Cloralex es tan grueso. Bueno, porque el fabricante prevé la exposición al sol, pero si nosotros compramos un cloro de otra marca con una botella muy delgada, este con el calor tiende a expandirse. Entonces, por eso es muy importante las condiciones de almacenamiento. Que sea el recipiente original, y aquí lo marca, alejado del calor, es un agente oxidante y se debe de conservar de 5 a 30 grados. Aquí, bueno, nos marca el tiempo de almacenamiento, máximo 6 meses. La sección 8, los controles de exposición, protección personal. Entonces nos dice, la protección individual deben de ser gafas, para las manos guantes ocular, nuevamente gafas, y para la piel llevar ropa de protección adecuada, es decir, que me cubra completamente el cuerpo. No llevar falda, no llevar short, debe de ser pantalón. En el 9 nos habla de las propiedades físicas y químicas.
En el 10, la estabilidad y reactividad. Y en el 11, la toxicología. Y lo vamos a ver. Efectivamente, las propiedades físicas y químicas de la sustancia, estabilidad y reactividad, así como en la hoja de seguridad, de acuerdo a la NOM 017, la estabilidad química, las reacciones peligrosas, condiciones que deben evitarse, materiales incompatibles y productos de descomposición peligrosos. Ejemplo, materiales incompatibles sería un ácido. Y tenemos el clásico ejemplo cuando estamos en nuestro hogar y en un baño, para que quede más limpio el inodoro, le ponemos sarricida y después le ponemos el cloro. Va a ser una reacción que nos va a sacar un gas y nos va a intoxicar. Por eso esto no se debe de hacer. Nunca se deben de mezclar químicos, nunca. Y dentro de la información toxicológica, aquí nos habla si la intoxicación es aguda vía oral, cutánea, inhalación, corrosión, etc. Dentro de la información ecotoxicológica, tenemos la persistencia y degradabilidad, potencial de bioacumulación y movilidad en el suelo, y aquí lo están marcando. En la información 3, en el apartado 13, tenemos información relativa a la eliminación de productos. Y aquí nos habla de cumplir con la regulación aplicable, no dispersar en el medio ambiente. La eliminación debe estar en conformidad con la regulación oficial. Dentro del punto 14, información relativa al transporte y la información reglamentaria. Y la última sección, que es la 16, informaciones incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de seguridad. Esta información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto. Si lo ven, información relativa al transporte, el número correspondiente, el número 15, información reglamentaria, y el número 16, otras informaciones incluidas a las relativas a la preparación y actualización de las hojas de seguridad. Es súper importante la señalización, ubicarse en lugares visibles del contenedor o área del centro de trabajo. Los elementos de la señalización deben de coincidir con los datos de la ficha técnica y la hoja de seguridad. Entonces, donde tengamos nuestros productos químicos, deben de tener el nombre, el recipiente antiderrames y tener la etiqueta permanente, así como el manejo de las entradas y salidas de acuerdo al sistema que se aplique. Marcada, impresa, pintada, adherida o colocada al depósito del recipiente o anaquel o al área, pero siempre debe de estar identificado. Una misma sustancia química peligrosa y mezcla es una estiva, área o recipiente para diferentes sustancias químicas peligrosas y mezclas compatibles en un mismo anaquel o estiva. Cada uno de los contenedores o partes del anaquel que contenga la misma sustancia. Y si recordamos, en el almacén de los químicos, cada uno está identificado con su contenedor individual y solamente comparten la misma sustancia química, ni parecidas ni mezclas, es una sola. Y esto es para evitar accidentes. Bueno, los elementos que integran la señalización: nombre de la sustancia, pictogramas y códigos de identificación H, junto a su indicación de peligro físico y para la salud. No usar cuando se usa el símbolo de calavera y tibias cruzadas, corrosión y sensibilización respiratoria. Y los consejos P. Recuerden que el código de identificación H, la H nos marca los peligros que puede tener el producto. Dentro de la siguiente actividad vamos a identificar de esta etiqueta que estamos presentando, que es una etiqueta común, que se agarró una porción, ciertos mililitros de cloro para diluirlo en agua, por lo tanto hacemos una mezcla.
Aquí, si lo ven, estamos tomando 5 mililitros de hipoclorito de sodio y 1 litro de agua, y eso me representa 200 partes por millón. Esta etiqueta tiene el nombre de la sustancia, lo podemos ir anotando, palabra de advertencia, el código de identificación H, que son los peligros, pictograma y los consejos P, que son los consejos de prudencia. Continuando con la norma 005, son las obligaciones del patrón elaborar y mantener actualizados los manuales de procedimientos, proporcionar el equipo de protección personal y disponer de instalaciones, equipo o materiales para contener las sustancias peligrosas. Obligaciones del personal: cumplir con las medidas de seguridad, participar en la capacitación, cumplir con las instrucciones de uso y someterse a los exámenes médicos establecidos. El programa de seguridad e higiene nos marca que debemos de tener las hojas de seguridad de todas las sustancias, los procedimientos de limpieza y orden y el tipo de equipo de protección personal. Requisitos: los generales, que los recipientes con sustancias químicas deben permanecer cerrados. Contar con zonas específicas para el almacenamiento. Recuerden que la ventilación es muy importante. Identificar los recipientes que contengan sustancias químicas peligrosas. Dentro del manejo, transporte y almacenamiento de sustancias inflamables o combustibles, se prohíbe el uso de herramientas, ropa, zapatos y objetos personales que puedan generar chispas o flama abierta. El área de almacenamiento debe estar aislada de cualquier fuente de calor y cuando se transporten los químicos deben de estar cerrados. El manejo, transporte y almacenamiento de sustancias corrosivas, irritantes o tóxicas debe hacerse en recipientes específicos. Y esto es todo por hoy. Esperemos que les haya gustado